My Hero Academy Zombies. Capítulo 1. La llegada del virus. Esta historia empezará luego de la batalla de los 8 preceptos de la muerte. Luego de aquella batalla reñida y de salir del hospital, todos los alumnos del 1A estaban pensando en una idea para el próximo festival cultural que estaba a la vuelta de la esquina. Estos debatían las ideas que proponían varios de sus compañeros, hasta que se decidió en realizar una banda para tocar una canción. Esto fue apoyado por todos los del salón. La banda estaría conformada por Hiro como vocalista y a su vez guitarrista, Kaminari como el segundo guitarrista, Tokoyami como el bajista, Bakugou como el baterista y por último, Yaoyorosu como la pianista, mientras que los demás se encargarían del escenario y otros harían una coreografía de baile. Todos los demás salones de la Iway estaban colocando el mayor empeño para que todo este suceso fuese algo inolvidable, como serían los del salón 1B, los cuales realizarían una interpretación actuada de una historia que estos mismos escribirían con la combinación de obras ya conocidas. Pero en lo que sucedía todo esto, un día antes de que el festival cultural empezara, un callejón de la cual poseía un aspecto desagradable, por no decir nauseabundo, el ser era una persona, o como son conocidos en esta sociedad como héroes. Sin embargo, su cuerpo tenía varias heridas las cuales para muchos eran consideradas como mortales, ya que sus intestinos salían de su cuerpo, los cuales estaban siendo arrastrados debido a que el mismo héroe se estaba arrastrando por el mismo suelo. Su estómago ya no estaba, en cambio, solamente estaba un profundo hueco, en el cual se podía observar una profunda oscuridad, como también toda la carne un estado de putrefacción. El héroe carecía de ambas piernas, las cuales parecían como si hubieran sido arrancadas hace ya varios días. La mandíbula de este colgaba de su cabeza, apenas sosteniéndose por la escasa piel que seguía poseyendo su rostro, ya que ésta estaba desfigurada, siendo uno incapaz de reconocer el aspecto del héroe y por si fuese poco, varias áreas de su cuerpo carecían de su piel, exponiendo así en muchos lugares sus propios huesos. El ser el cual seguía arrastrándose, recién acababa de salir del alcantarillado. Debido a su peculiaridad adición, este se podía adherir a cualquier superficie que este desee, así que, sin más, el ser empezó a subir por las paredes de un departamento, pero en lo que esto sucedía, un héroe común, el cual realizaba su inspección de la zona, veía a todos sus alrededores, para verificar que no hubiese ni una anomalía por los lugares. Pero al cabo de poco tiempo, en lo que este sujeto pasaba por un callejón, su olfato captaría un aroma como ningún otro, un aroma reconocible para los que trabajaban en este oficio como los que trabajaban en el oficio de policía. El héroe mediante un comunicador, reportaría la situación actual y pediría que una patrulla de policía viniese a su localización antes de inspeccionar el lugar por cuenta propia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un sonido proviniese de aquel callejón estrecho. El héroe reconocería el sonido, siendo este sonido provocado de los quejidos de alguien en un estado moribundo, pensando que era un civil el cual se había involucrado en un problema. El héroe, sin pensárselo demasiado, entraría a aquel callejón con cautela. Ampliando sus sentidos, el héroe caminaría con lentitud, hasta llegar a lo que sería un conducto del alcantarillado, por el cual había dejado el ser un rastro de sangre, o por lo que se notaba, ya que era casi inexistente aquel rastro, debido a la falta del mismo líquido que tenía el ser. Al ver esto, el héroe pondría su guardia en alto. Este, con su peculiaridad de rastreo, vería él cómo el rastro llegaba hasta la pared de un departamento, pero el rastro seguiría por la pared. El héroe se quedó extrañado por aquel suceso. Sin más, el héroe empezaría a seguir el rastro con la mirada, pero antes de alzar su vista por completo, algo caería al suelo enfrente del héroe, el cual en ese mismo instante este sentiría un miedo como ningún otro. El terror que sentía este lo hizo que se quedase totalmente congelado, ya que lo que había caído al suelo en ese momento, habían sido un intestino humano. El héroe, con un profundo miedo, voltearía su visión hacia arriba y allí vería al ser, el cual lo estaba viendo directamente con su único ojo bueno que poseía el ser. El aire que almacenaban los pulmones del héroe se desvaneció al momento que este exhaló profundamente. Su corazón se había detenido por unos instantes, su rostro estaba lleno de pánico al ver aquel ser el cual saldría únicamente de la imaginación de alguien. Pero antes de que éste pudiese reaccionar, aquel ser caería encima del héroe, enterrando sus dientes en la cabeza del héroe, el cual trató de luchar en quitarse aquel ser de encima suyo, pero todos sus esfuerzos eran inútiles, debido a la peculiaridad del ser, el cual había hecho que éste se adhiriera al héroe de un momento para otro.
El ser lanzaba arañazos con lo poco que le sobraban de uñas, el héroe poco a poco empezaba a perder el conocimiento, así, de un momento para otro, el héroe dejó de moverse en su totalidad, esto sucedió debido a que el ser había destrozado con su mandíbula el cráneo del héroe, el cual instantes después caería al suelo. Muerto, el ser empezaría a morder y a tragar la carne del ya fallecido héroe. Momentos después a este suceso, una patrulla de policías llegaría a la escena, pero estos al momento de entrar al callejón, no encontrarían a nadie, únicamente perduraba en el lugar el nauseabundo aroma de la carne putrefacta, pero estos encontrarían en el suelo un charco enorme de sangre, más temprano que tarde, uno de los 3 policías que habían llegado al lugar, dejaría salir un grito agudo de su boca, al instante, los 2 policías restantes voltearían de inmediato a ver a su compañero. La escena que estos vieron, era digna de salir en una película de horror, ya que el ser, estaba mordiendo con ferocidad el cuello del policía, el cual instantes después caería al suelo junto con el ser, el cual seguía devorándolo. Reaccionando ante tal situación, los policías sacarían de sus fundas sus armas de fuego y debido al miedo que sentían, estos dispararían a quemarropa al ser que se devoraba a su compañero, recibiendo así el ser una lluvia de balas, hasta que este cayó al suelo, inerte, los policías con el miedo en sus corazones, empezarían a caminar en dirección del ser, estos por las dudas no bajarían sus armas. Estos inspeccionarían el cuerpo del ser, pero para alivio de estos, el ser ya no se movía en lo absoluto, ya que las balas atravesaron de pies a cabeza el cuerpo del ser. Sin embargo, detrás de estos, su compañero el cual había sido mordido en el cuello aparecería. En la escena actual, únicamente se escucharon un par de disparos, antes de que todo cayera en silencio absoluto. A la mañana siguiente, el Festival Cultural de la Highway estaría por comenzar en unas pocas horas, pero debido a una falla en una soga que se utilizaría en el concierto estaba dañada, Midori ya saldría de la escuela y buscaría por las calles, hasta encontrar lo que buscaba, este caminaría en dirección de su escuela, pero en el camino de regreso, Izuku se encontraría al villano Gentle, junto con su ayudante Loblover, Izuku intercambiaría un par de palabras con el villano, pero luego de esto, ambos estarían a punto de comenzar una batalla en ese lugar, pero antes de eso, Izuku voltearía a ver detrás del villano, ya que a lo lejos, estaba caminando alguien que parecía ser un héroe, Izuku se alegró para sus adentros al ver esto. Loblover se daría cuenta de esto. Gentle, hay un héroe en la calle de atrás. Diría la ayudante del villano, el cual desviaría su vista en dirección de aquel héroe, el cual estaba parado de espaldas. Hay un villano aquí. Izuku exclamaría, Gentle se pondría nervioso al escuchar lo que había dicho el peliverde, pero el trío se extrañaría al no ver respuesta del héroe, inclusive Gentle estaba un tanto más intrigado ante tal suceso, ya que la mayoría de las veces, los héroes al escuchar la palabra villano venían de inmediato corriendo, pero este no era el caso. Señor. Izuku trató de exclamar nuevamente, pero vio con detenimiento al héroe, su traje estaba hecho un desastre, pero algo que impactó a los 3 es que al suelo estaban cayendo gotas de sangre. Izuku se impactó ante la situación. Pero lentamente, el héroe empezaría a voltear lentamente a donde se encontraban los 3. En ese momento, una sensación totalmente helada recorrería la columna vertebral de los 3, un sudor frío empezaría a salir de su piel, sus corazones empezaron a latir como nunca antes lo habían hecho, una sensación de náuseas invadió al cuerpo de los 3. Ya que allí, el héroe se mostró. Su rostro desfigurado, la inexistencia de ojos, sin mandíbula, y con el pecho descubierto y sin piel ni carne, mostrando así al aire libre sus órganos, el ser estaba estático, hasta que, de un momento a otro, el ser correría de manera errática en dirección de los 3.